Bueno, pues hola a todos, bienvenidos de nuevo a la aula magna. Volvemos a retomar, empezamos la semana pasada, retomamos las conferencias de cultura de los jueves y en esta ocasión yo creo que con un motivo especial, distinto, puesto que la conferencia de hoy se engloba dentro de la Semana Cultural. En concreto, la que vamos a presentar hoy está incluida dentro del programa Ciudad Sensible que el colectivo Carpe Vía ha presentado como una de las actividades dentro de la Semana Cultural. Por ello, quiero recalcar que todo el mérito de poder escuchar hoy la conferencia que Ethel Barahona y Paco González, arquitectos, nos van a presentar aquí hoy, es de ellos, es del colectivo de estudiantes Carpe Vía que de una manera muy generosa ha organizado toda esta actividad y nos la ofrece al resto de la escuela. Desde aquí, no solamente a Carpe Vía, sino a todos los colectivos de estudiantes, a Arquitectura se mueve, Delegación de Alumnos y a Creació, pues agradecerles su participación, cómo se vuelcan en el devenir de la escuela, cómo la escuela todos los días se va construyendo y gracias a ellos, pues entre otras cosas, tenemos la Semana Cultural. Sin ellos, sin la participación de estos colectivos de estudiantes, pues no tendríamos la suerte de poder estar hoy aquí. Así pues, recalcar que yo estoy aquí hoy, entre otras cosas, para apoyar a todos estos colectivos de estudiantes y para apoyar a todo este hacer escuela. Y, por supuesto, también estoy aquí para disfrutar de la conferencia que los arquitectos Ethel y Paco nos van a mostrar. Me parece que como arquitecta, como ciudadana y como profesora, creo que es un tema, el tema de la ciudad, el tema del espacio público y cómo el intervenir desde distintas ópticas en ese espacio público afecta al desarrollo de la ciudad y al vivir. Creo que es un tema importante para una escuela de arquitectura, y sobre todo en el momento en el que estamos hoy, también por barajar distintas herramientas o herramientas también alternativas. Ya sin más, paso la palabra a Jonathan. Ay, perdona, no me acuerdo tu nombre. Y a Julia, disculpad, miembros del colectivo Carpe Vía que van a presentar hoy aquí a Paco y a Ethel. Muchas gracias. Gracias, Maite, por el apoyo. Bueno, en primer lugar, agradeceros a todos que hayáis asistido a esta conferencia que, como ha comentado Maite, se enmarca dentro del programa de CIBLE y que está organizado por Carpe Vía y que no habría sido posible sin el apoyo de la escuela, de delegación, vicerrectorado de cultura, otros colectivos, etcétera. Bueno, y aquí tenemos a Ethel y Paco. Muchos de vosotros los conoceréis por su estupendo trabajo. Ethel, de formación arquitecta, aunque ella prefiere llamarse profesional amateur, desarrolla su trabajo profesional en la ciudad de Barcelona vinculada a varias publicaciones técnicas de arquitectura desde el año 2002. Gracias a su modo de trabajo en red y su filosofía de aprendizaje basada en la liberación de contenidos, podemos encontrar su trabajo en diversos blogs y revistas relacionados con el campo de la arquitectura, los más relevantes, de hecho, en este campo, como son Domus, Quaderns, La Ciudad Viva, The New City Reader, Plataforma Arquitectura, entre diversos otros. Además, es cofundadora y editora en DPR Barcelona y, entre otros proyectos y trabajos, participó recientemente como curadora asociada en Adocracy para la primera Bienal de Diseño de Estambul. Bueno, tenemos con nosotros también a Paco González. Él es profesor, tutor y consultor en gestión de la ciudad y urbanismo en la UOC, así como editor online. Es fundador de Radar.net, que es un laboratorio sobre cómo trabajar en red y de forma distribuida gracias a Internet, el uso de las nuevas herramientas digitales y la web 2.0. Paco es además componente de Think, laboratorio cultural, y cofundador de B-City, entornos emergentes de acción y cultura ciudadana. Y aparece como satélite de CEMOS 98, entre otros muchos trabajos. Bueno, tanto Ethel como tienen ya una trayectoria muy larga en la cual han trabajado juntos en diversos talleres y proyectos, colaborando también con Domenico Di Siena, aquí presente. Entre ellos destacan, por ejemplo, la experiencia de Urban Social Design con Ecosistema Urbano y el proyecto de Dream Hammer.
Y bueno, podremos contar con la presencia de los tres en el taller que hemos organizado aquí para Ciudad Sensible. Y bueno, a continuación, Etel y Paco nos van a hablar de la ciudad como una plataforma donde aprender, intervenir y reescribir el código a través de la filosofía hacker y los modelos organizativos heredados de la cultura en red, para hacer así nuestro entorno urbano un lugar más creativo e interactivo. Y bueno, sin más, os dejo con ellos que lo explicarán de maravilla. Gracias. Hola a todos, muchas gracias. Gracias, Jonathan, por la presentación y a todo el colectivo y a las personas representantes de la universidad. Un gusto y un placer tremendo estar aquí. Como ha dicho Jonathan, con Paco llevamos trabajando juntos mucho tiempo, no sé, como 3 o 4 años y más, ¿no? 5. Y nos interesa especialmente a los dos por nuestros intereses particulares y la forma en que lo hemos desarrollado conjuntamente el espacio público y todas las posibilidades que el espacio público da para que los ciudadanos lo podamos retomar, ¿no? Y disfrutarlo. Entonces, de ahí viene el nombre de nuestra conferencia, Hacking the City, porque hemos llegado a un punto en que hemos podido ver que por temas de gobierno, de ordenanzas, de sistemas de trabajo, de modos de vida que cada vez vivimos más encerrados, pues poco a poco hemos tendido un poco a olvidar ese espacio público, ¿no? Entonces, cómo retomarlo y cómo poder disfrutarlo y hacer que adquiera de nuevo el papel importante que tiene para la ciudad. ¿Tengo que apagar? No. ¿No? Ah, qué guay. Mejor. ¿Alguien sabe lo que es hackear? Digo porque tengo que romper este momento de sala de actos hacia arriba. ¿Alguien puede levantar las manos? No hace falta, no voy a hacer hablar a nadie ahora. ¿Quién sabe qué es hackear? 3, 4. 5. Venga, eso. No preguntaremos, anímense. No, el tema es que esta charla la utilizamos siempre como momento para romper para luego hacer el taller. Entonces, como hoy tenemos el almuerzo, pues vamos a ir metiendo cuña. Como también nos han dicho de organización que vamos con el programa pegado, como suelen ser los buenos sitios donde se organiza todo bien, porque hay mucho contenido, nos podéis parar en el momento que queráis. Y podéis preguntar en el momento que queráis, que nosotros nos ajustamos al tiempo que nos han marcado y si siempre queda algo suelto estará Twitter o el bar de la universidad. O los pasillos. Bien, pues hackear, lo que entiende por hackear la gente normalmente se parece a esto. She wants one for nothing, to keep it reacting, control them forever. She was and never felt better. She's open, she's wildlife, caressing the bright light, religious pleasure to pain. Entonces, hackear normalmente es un elemento en el que un individuo se coloca delante de una pantalla y de repente toca código y nos quedamos con ese concepto. Aparte, tenemos los medios de comunicación que nos van indicando lo que es hackear. Los medios de comunicación usualmente, como comentaba Félix antes y Dome en su pregunta en la conferencia anterior, transforman un poco esta realidad y nos venden otras ideas, ¿no? Y en los últimos años la connotación ha adquirido connotaciones muy negativas, como pasó en el caso en Inglaterra con Rupert Murdoch, o recientemente este señor. ¿Alguien lo conoce? ¿Alguien ha visto una película en Mega Upload o en Mega? No, ¿verdad? Nadie. Pero bueno, también hackear ha llevado a que sucedan cosas como esto. ¿Alguien conoce a Aaron Swartz? ¿No? ¿Saben qué pasó? ¿Les cuentas? Vale. Aaron, pues, desde una biblioteca se metió en el registro de archivos y de investigaciones científicas del MIT, que se llama JSTOR, y lo que hizo fue extraer teóricamente estudios e investigación, colocarlos a lo público. Entonces tenemos
3 elementos que a los 3 los han llamado hackers. Uno es Rupert Murdoch, que grabó, al menos su compañía, conversaciones privadas a través del móvil. El otro es Kim.com, que teóricamente ha cambiado la industria de contenidos en Internet y al mismo tiempo ha hecho una violación, según la acusación que hace en los Estados Unidos, de propiedad intelectual. Y el tercero es una persona que inventó el RSS, que es aquello por lo que Internet distribuye información desde todos los blogs. Una tecnología que está compartida en todo. Ahora, ¿alguien me puede decir cuál de los 3 acabó peor? Quien no lo sepa se suicidó hace unos meses porque la acusación lo llevó a una situación personal que no pudo soportarla. Sí, estaba siendo investigado por la policía, por el FBI, como pueden ver en la imagen de la superposición, y bueno, de una forma que totalmente innecesaria y exagerada, como suelen pasar estas cosas, ¿no? Con lo cual, a nosotros nos gusta hacer como un poco de pedagogía y decir, bueno, hackear es dar un buen golpe. Es ponerse encima del tronco y sacar una astilla. Es tener maña para hacer algo. Entonces, aquellos que quebrantan la ley, pues son crackers, que por así decirlo son los magos negros y los hackers son los blancos. Y en medio hay una franja que tú dices, bueno, pueden ser magos grises. Se explica así más fácil, ¿no? Pues, Sí, tanto. Bueno, la etimología de la palabra hacker viene precisamente es un anglicismo y viene de las personas que se dedicaban a cortar los troncos de leña para hacer viruta. Entonces, las personas que trabajan en informática la han utilizado por la coincidencia que tiene cuando un programa sacas el código fuente y lo divides en 1000 piececitas que pueden reconfigurarse de maneras infinitas, ¿no? Entonces, de ahí viene la palabra hacker. Y es un poco, siempre nos gusta, esto parece que es un poco más técnico, pero nos gusta explicarlo de forma breve para entender el concepto de hacker y que no se piense que es únicamente los casos que hemos mostrado anteriormente, ¿no? ¿Cuántos elementos, estando en la escuela de arquitectura, voy a abusar de los palabras? ¿Cuántos elementos conocéis que se puede hacer con viruta de madera? Venga, la clase de materiales, o como se llame ahora, que en mi época era materiales. Paneles. ¿Qué más? Mesa. ¿Qué más? La diferencia con el código está en que la madera se acaba. El código, como es un elemento digital, no se acaba. Y ahí entramos a discusiones más precisas de si lo que nosotros a Facebook o subimos a Twitter es nuestro o es de Facebook, porque lo que ocurre es que es un bien inmaterial, que se puede reproducir y no hay, por así decirlo, ¿cómo se dice? Que no se acaba, que no es finito. No es finito, no tiene límites. Lo otro que vamos peleando es con el tema mesa, viruta, etcétera, es que al principio las computadoras se montaban. Es decir, no son como ahora, no son como esta, que viene completamente cerrada y que solamente pueden abrir técnicos de Apple. Y que si le quieres cambiar una tecla, te puedes volver loco. Vale 180 € cambiar una tecla de entonces, lo que queremos recuperar es que durante los últimos años se nos ha escondido el código. Pero no solamente el código de los ordenadores, que es un elemento con el que trabajamos hoy en día y no nos damos cuenta con él, sino que en los últimos 30 años se han escondido muchos códigos, entre ellos el de la ciudad. Entonces, tratamos de salirnos a la periferia de lo que es la profesión para poder observarla desde fuera y poder criticarla. Exacto, totalmente de acuerdo. El tema de, bueno, los ordenadores, se nos ha escondido el código por un tema económico, pues la ciudad también, ¿no? Ya sabemos que los poderes que gobiernan la ciudad, políticos, económicos, tienen intereses en transformarla a su conveniencia. A veces puede estar cercana a los intereses de los ciudadanos, pero muchas veces no. Entonces, si nos salimos un poco y la vemos con perspectiva, podemos detectar esos sitios donde tenemos que actuar como arquitectos y poder aportar un poco a lo que es nuestra ciudad. Entonces siempre recomendamos eso, una mirada externa o desde otras disciplinas para poder entender mejor, ¿no? Porque a veces cuando vemos solo con nuestros ojos de
Suena raro que lo diga aquí en una escuela de arquitectura, pero cuando vemos solo con los mismos ojos, a veces estamos encasillados en la misma percepción de los espacios, ¿no? Cuando empezamos a aprender a leer, a informarnos de otras disciplinas y haciéndolo interactuar con la arquitectura, podemos comprender mejor cómo tocar ese código fuente y cómo convertirnos un poquito en hackers cada uno. ¿Alguien piensa que esto se inventó en los últimos 5 años? Lo que veis a la derecha, claro que con el espejo aquí es clarísimo. Lo que veis a la derecha es el primer elemento que trabajan Wozniak y Jobs. Al Steve Jobs si lo conocéis, al Wozniak se le conoce un poco menos porque sigue siendo hacker. Entonces, la madre de Jobs cuenta que ganaban dinero haciendo llamadas a través de las cabinas telefónicas. Yo me voy a convertir de repente en alguien muy viejo porque yo he hecho eso con las tarjetas cuando era estudiante y no tenía un duro. Yo también. Para poder llamar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que hacían ellos? Eso que veis a la derecha es un llamador y claro, los técnicos iban distribuidos por todo el territorio, ¿no? Iban reparando cabinas. Entonces tú dices, bueno, no habían teléfonos móviles. ¿Cómo lo hacían? Un código de sonido y ese código de sonido contactaba con la centralita. Y a la centralita le informaban si estaba bien la cabina, si estaba mal, si necesitaba algo, etc. Claro, ellos inventaron un teclado, como lo veis, con un dispositivo de emisión de sonido con el que copiaban los códigos, por así decirlo, de sonido, llamaban a través de las cabinas, entonces llamaban gratis, porque teóricamente estabas llamando a través de la centralita. ¿Qué es lo que ocurría? Pues que mucha gente lo compró, porque claro, era mucho más barato que llamar a distancia. Entonces, la visión empresarial de Steve Jobs está muy clara desde el principio, ¿eh? Entonces, estamos cogiendo este ejemplo de mago, porque de repente parece que Steve Jobs es el defensor de todo lo cerrado, ha hecho una cosa que está totalmente justificada, pero al principio era... ¿Qué pensáis? ¿Que era ilegal? ¿Era legal? Venga, ilegal, manos. Ok. ¿Alegal? ¿Alegal? O sea, que estaba en la franja. Pero aquí el truco está en que él se cargó lo que es el concepto del teléfono. Sí. Porque esto no es un teléfono. Esto es un ordenador que hace llamadas. O sea, no es el teléfono que conocíamos antes. No. Él hackeó. Eso fuente, sí. Bueno, pues por no solamente centrarnos, digamos, que en los mitos oficiales de la cultura de hackear y la cultura empresarial actual, tenemos a Richard Stallman y a Linus Torvalds, que lo que definen es el Linux. Y me podéis decir, bueno, Linux, eso seguramente... ¿Quién usa Linux? 1, 2, 3... En realidad deberíamos levantar todas las manos, porque Linux... Es la plataforma sobre la que corren todos estos logotipos que reconoceréis inmediatamente. Así que aunque no tengáis instalado Linux en el disco duro de vuestro ordenador, lo estáis usando todo el tiempo y constantemente. Con la manera de plantear el discurso que estamos haciendo es que nos gusta también hackear relatos. Para eso Ethel, como editora, es fantástica. Nos gusta contar las historias desde otro punto de vista y nos gusta hacer eso porque nos planteamos diferentes cosas de las que a priori nos han contado. En comunicación dicen ¿qué es hacker? Pues nosotros decimos, vamos a ver qué es hacker. Bueno, hay diferencias, etc. Claro. Entonces, ¿ustedes son un hacker? ¿Quién de ustedes, después de esta breve introducción, podría considerarse que es un hacker o que en alguna ocasión ha hackeado algo? A ver, hermanos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Estamos 8. tocando temas que... Cuento para la grabación, ¿eh? que sé que no se ven las manos. Bueno, probablemente no lo sea, pero ¿por qué? You have a problem, Mr. Anderson.
You believe that you are special, that somehow the rules do not apply to you. Obviously, you are mistaken. This company is one of the top software companies in the world because every single employee understands that they are part of a whole. Thus, if an employee has a problem, the company has a problem. The time has come to make a choice, Mr. Anderson. Either you choose to be at your desk on time from this day forth, or you choose to find yourself another job. Do I make myself clear? Yes, Mr. Reinhardt, perfectly clear. Thomas Anderson? Yeah, that's me. Have a nice day. Hello? Hello, Neo. Do you know who this is? Morpheus. Yes. I've been looking for you, Neo. I don't know if you're ready to see what I want to show you, but unfortunately you and I have run out of time. They're coming for you, Neo, and I don't know what they're... ¿Alguna llamada para sentirse hacker? Stand up and see for yourself. Right now? Yes. Now. Una llamada del ordenador cuando te dicen, introduzca el número de serie. The other hand. No, seguramente habrá mucha gente que no lo haya sentido, pero vamos a basarnos en un libro de Steven Levinson para dar algunas características que definen los hackers. Lo escribió a principios de los 80 para... La tecla no me hace caso hoy. Bueno, no, definir- para encontrar las diferencias entre lo que es programar y hackear, porque eso es otra de las palabras que se han malentendido en los últimos años. Y ya mismo programar, que realmente tener acceso a los códigos fuentes, a todas estas virutas que hablábamos al principio y saber cómo reconfigurarlas, ¿no? Esa es una de las diferencias básicas. Por ejemplo, si fuéramos arquitectos, Si fuéramos. lo estoy diciendo bien. Si fuéramos arquitectos, ¿qué sería necesario para programar en código? ¿En qué estáis pensando? ¿Qué puede ser el equivalente al código? Es demasiado pronto para que utilicemos el recurso de nos vamos a quedar callados hasta que alguien conteste. Lo hemos hecho en alguna ocasión. Las personas, la computadora, planos, Sí. relaciones entre personas, materiales, También. las leyes, palabras, perdón, Palabras. Con lo cual manejáis el código de los arquitectos. Con lo cual, si hacéis arquitectura y manejáis el código de los arquitectos, podéis hackear. No es una cuestión de coger el ordenador y coger el código y poneros a teclear. Es que cambiéis leyendo. ¿Y para qué? ¿O por qué? Bueno, porque una de las características principales es tener curiosidad insaciable. Por eso cuando Jonathan y Mari y todo el equipo de Carpe Vía nos pidieron una foto que reflejara lo que era la charla, les enviamos esta. Porque si no tenemos curiosidad y simplemente nos sentamos a hacer lo que los profesores nos dicen, mal vamos, ¿no? Entonces, la primera motivación que debéis tener es curiosidad. Que aquella pregunta que todos nos hacemos, ¿no? ¿Qué pasaría si, ¿no? ¿Qué pasaría si las relaciones entre las personas interactúan con este material y luego se comunican a través de estas palabras? Esos elementos que habéis dicho hace un momentito, preguntarse cómo, ¿qué pasaría si los uso de esta forma? ¿Qué pasaría si los aplico en este sitio? ¿Qué pasaría? Entonces, la curiosidad es para nosotros el primer hachazo para hackear en el tronco, ¿no? Y también construir tus propias cosas. No solo maquetas. ¿Alguien se ha planteado construir algo directamente en la escuela? Construirlo me refiero en plan tamaño 1:1, para entendernos rápido.
Los chicos de, perdón. Otro tema importante que nos refleja mucho las películas y los medios de comunicación es la imagen del hacker solitario enfrente de una pantalla del ordenador, trabajando incluso con la espalda encorvada así. Pues no, a nosotros nos gusta comentar siempre que el hacker no es una persona solitaria, tienes que saber de muchas cosas para poder reconvertirlas y recombinarlas, ¿no? Y bueno, este es un ejemplo de un hackeo digital donde la gente en vez de no podían estar en un espacio público al mismo tiempo, pues se hackeó una página web de una entidad preexistente y cada quien iba aportando, por eso los grafismos son tan diferentes porque son de todas partes del mundo y cada quien iba aportando su opinión acerca de una circunstancia en un momento dado, ¿no? Entonces, esa sensación de creer que el hacker es un ente solitario, muy poético y muy como de hace 30 años, realmente no es así, ¿no? Cualquiera de todos los que estamos aquí podemos comenzar a entender qué es ser hacker y a intentar interactuar de esa forma. Y sobre todo codificar es tu cosa, es decir, te apasiona, te gusta, lo amas, lo haces por encima a veces de demasiadas cosas. Y si no tenéis pasión, es probable que no seáis hacker, pero no pasa nada. Con esa pasión que dice Paco es que se crean proyectos como este, que se llama Free Universal Construction Kit y es de alguien que ha hackeado a los juegos que además son de grandes empresas más conocidos como el Lego, el Mecano, y lo que ha hecho para que sea de forma legal y no le prohíban hacerlo es irse a las patentes más viejas, más antiguas, de cuando estos juegos se crearon y que ya han vencido, y entonces ha creado un juego nuevo recombinando todas estas piezas de diferentes, de 9 juegos diferentes, ¿no? 9 o 10. Sí. Y bueno, y se crean cosas bonitas, pero por eso que hablábamos antes, ¿tienes curiosidad? ¿Qué pasaría si en vez de hacer los Legos, como siempre me han dicho, como el modelo indica en la caja, vino con aquellas 3 piezas de Mecano que me quedan por ahí en la habitación de cuando era pequeño? Y esa curiosidad, esas combinaciones, ese deseo de hacer cosas nuevas y de disfrutar, son parte de todo esto que pensamos luego comentarles cómo se aplica en el espacio público. También este proyecto lo que hace es romper los sistemas cerrados, es decir, Lego al fin y al cabo no deja de ser un sistema definido de piezas que no pueden interactuar con otros sistemas, pensarlo a nivel de ciudad y pensar cuántos sistemas están cerrados en sí mismos. Es decir, cuántas veces hemos ido por el transporte público y hemos pensado que podríamos hacer una cosa pero no se puede porque está en otro sistema de información a lo mejor. Entonces lo que hacen es conectar piezas intermedias para encajarlas, es decir, parte de la filosofía con esta imagen es que no hace falta construirlo todo de cero de nuevo. Hay que cortar el código y ver dónde uno puede interactuar. No hace falta generarlo todo tabula rasa, que aquí en la Escuela de Arquitectura se entiende, pero en otros lados no. Y lo otro es no renunciar al conocimiento que no tiene credenciales. Es decir, muchas veces tenemos que atender a proyectos donde hay una especie de prejuicio que es los ciudadanos no tienen ese credencial para poder interactuar, pero es necesario también contar con ese conocimiento. Decir y poner esta imagen aquí en la escuela siempre es como... Siempre nos lo pensamos, ¿eh? ¿A quién nos ha invitado hoy? ¿La ponemos o no la ponemos? Pero nos referimos a eso, sí, sí. a contar con conocimiento que aparentemente no tiene un valor técnico. Es decir, ¿por qué no contar con ese conocimiento? Un ejemplo muy sencillo es, por ejemplo, cuando va un grupo de ciudadanos que representan un barrio a hablar con un político y le hacen una propuesta para espacio público. Claro, el político, la respuesta fácil para no meterse en líos es decir, no, ustedes no tienen conocimientos técnicos, fuera. Pero ¿quién conoce mejor sus ciudadanos, no? Entonces, ¿qué podemos nosotros como técnicos aprender de ellos para luego saber canalizar bien estas propuestas o estas ideas? Y antes de pasar, Itziar González, que fue regidora del Ayuntamiento del Raval, de Ciutat Vella de Barcelona, contando un proceso participativo en la periferia de Barcelona, decía que no teníamos que renunciar a ser técnicos. Y lo decía en el sentido de que no teníamos que ser paternalistas, en el sentido de bajar el nivel del lenguaje, sino que teníamos que enseñar nuestro nivel a los ciudadanos. Es decir, el dibujo tenía que ser técnico, para que el ciudadano aprendiera a leer los planos técnicos y pudiéramos empoderarlo. Entonces eso cuesta mucho más tiempo que simplificar, porque tienes que repetírselo más veces, porque tienes que hacer el esfuerzo más veces, porque los planos técnicos son con los que se hacen las ciudades, por lo tanto el ciudadano comprender también eso. ¿Y quién mejor que un técnico en enseñar ese tipo de planos? Es decir,
eliminar la visión técnico por encima de... No, pero tampoco renunciéis a vuestros elementos, a vuestra formación, a vuestra educación y a lo que os han dado. Como comentaba Paco hace un rato, en los años 90, ¿no? Se escribieron este código, estas 5 puntos importantes para entender lo que es la ética hacker. Entonces, tiene que ser compartible, tiene que ser abierto, tiene que ser descentralizado. Tiene que ser de fácil acceso y de libre acceso. Aquí también hacemos la puntualización entre la diferencia entre, en inglés, free significa libre y gratis al mismo tiempo. En castellano usualmente lo traducen como gratis, pero nos referimos a libre. Y tiene que mejorar el mundo. La última es la más divertida, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esta introducción para que se entiendan los conceptos, les vamos a presentar algunos casos que nosotros consideramos que cumplen con estos puntos, que son sencillos, que hacen mejoras cada uno en su ciudad, en su ámbito, y que tienen mucho que ver con la arquitectura, con la ciudad, con el espacio público. Así que, viendo los ejemplos, entenderemos mejor a qué nos referimos, ¿no? Empieza tú esta que te encanta. La Comuna de París es el intento de autogobierno en 1871 ciudadanos de la ciudad de París. Entonces, voy a hablar sobre el vídeo. Lo que ocurre es que en el aniversario, no recuerdo cuál era el año exacto, el 2011 creo que 2011. era, unos activistas urbanos deciden que hay que recuperar la memoria de la ciudad y en lugar de ejecutarlo pues, de una manera, digamos, tradicional, deciden intervenir en lo que es el espacio público para rememorar las escenas de hace 200 y pico de años. Eso nos parece súper interesante, siempre que hablamos de este proyecto, que claro, ninguno de nosotros aquí creo que, bueno, o nos van contando nuestros abuelos alguna historia o algo, pero es muy difícil imaginarse con las transformaciones que han sufrido las ciudades en los últimos años, a veces es muy difícil imaginarse cómo era un espacio hace tanto tiempo, ¿no? Y qué historias, qué luchas, todo lo que se vivió ahí. Entonces esta forma de recuperar la memoria de las ciudades nos hace también entender mejor nuestras ciudades, ¿no? Cuando conocemos su historia y la entendemos de verdad, podemos luego proponer cosas a futuro también. Entonces la forma en que estos chicos intervinieron en la ciudad y además hacen uso de las herramientas digitales, como verán ahorita a continuación, nos parece súper interesante porque crean este proyecto que es libre, pero tiene mucho de historia, mucho de investigación, y a todas las personas que tienen acceso a él les da una perspectiva totalmente diferente del sitio donde van, por donde van caminando, por donde van pasando. Lo describimos, conocer los típicos códigos QR que en realidad son como un enlace cualquiera, es decir, en lugar de escribir la URL, tú capturas la imagen y te llevan a un lugar. Entonces, ellos colocan las imágenes de manera furtiva, por así decirlo, porque las encolan en los lugares que ocurren y colocan un código QR. Entonces, este código QR te lleva a una página web donde te narra históricamente cuál es la escena de batalla que hubo ahí, qué pasó, qué relevancia tuvo, etcétera. Con lo cual es un proyecto al mismo tiempo de memoria, pero también educativo y al mismo tiempo tecnológico. Tiene como todas esas capas, una encima de la otra. Hay una imagen que es como de la Plaza Vendôme, esta que es como, claro... Con la que empezamos cuando empezó el vídeo. El lugar prototípico de París, donde, claro, te colocan los carteles y tú dices, esto pasó aquí. O sea, no me lo puedo creer. Sí, entre tantos kioscos de souvenirs que uno se encuentra hoy, hacer ese viaje al pasado es súper interesante. ¿Cuáles de los valores que tenemos al principio que eran que marcábamos como apertura, compartible? Acceso sencillo. ¿Creéis que tenéis este proyecto? Compartible, han dicho. Sí. También puntualizamos que tienen toda la documentación en la web, entonces la parte de acceso libre está súper bien registrada porque a veces cuando investigas esos temas
uno se encuentra con que la Wikipedia solo está en francés, la parte que tiene toda la información importante y todo esto. Al hacer todo esto y combinarlo con la acción de arte urbano que hicieron pegando todo esto, es súper interesante porque no solo lees lo que pasó, sino que estás viendo cómo se veían esos espacios públicos en ese momento y tiene fines didácticos también. Bien, hacen una cartografía de la ciudad porque al geolocalizar los QR, tú puedes acceder a la web y ver un mapa. Siempre desmitificar todo esto, ¿no? Al final es un Google Maps, ¿eh? No es una tecnología mucho más compleja, la habéis utilizado antes. Y el código QR es lo mismo, es decir, hay páginas web donde tú insertas el texto y te sale el código QR. Aquí lo valioso no es el uso de la tecnología, sino el plantear que en una situación urbana existente que uno tiene perfectamente codificado, te cuentan lo que históricamente pasó y tienes otra percepción de ese paisaje urbano. Vendor Power. Este es un proyecto que nos encanta, no está hecho solo por arquitectos, sino que por un grupo que se llama Making Policy Public en Estados Unidos, que es un colectivo de varias disciplinas, hay sociólogos, hay abogados, y ¿qué tiene de interesante? Ellos se dedican a publicar fanzines que sirven para hackear lo que hablábamos de espacio gris entre lo legal, lo ilegal, que solemos llamar alegal, ¿no? Un gran problema en muchas de las ciudades contemporáneas es lo que se llaman los vendedores callejeros. Bueno, aquí en Valencia supongo que pasará como en Barcelona, ¿no? Que se ve a la policía persiguiendo a los manteros, pero tampoco sean soluciones reales porque esos manteros están en manos de unas mafias. Bueno, todos conocemos el problema. Entonces, ¿a qué se dedica esta gente? Publican estos fanzines en donde primero hacen una investigación previa de cuáles son las leyes en esa ciudad. Cuánto de cada acera, por ejemplo, tiene que quedar libre para que los comercios tengan su espacio frente a las vitrinas. Y bueno, hacen un barrido de todas las leyes y luego lo comparten con un formato muy sencillo. Aquí intervienen los fotos porque ellos hacen la interpretación espacial y el grafismo y la comunicación de cómo reconfigurar esas leyes para que estos vendedores callejeros puedan hacer su negocio, puedan también tener una forma de vivir, una economía, sin que su actividad sea ilegal. Entonces, si llega la policía y ellos los dicen, no, mira, porque estoy puesto exactamente a 50 centímetros de que es el límite, no sé qué, y cumplo con toda la normativa, la policía ya no los puede quitar de ahí, ¿no? Entonces, están transformando una actividad considerada ilegal, la están transformando en una actividad legal a través de modificar ese código fuente, que simplemente es, tengo la mesa, tengo lo que voy a vender, pero claro, en vez de ponerme aquí, lo recodifico y ya sé para dónde moverme, ¿no? Entonces, y también la forma de comunicarlo con CIOs que los puede entender cualquier persona de cualquier nacionalidad, es un proyecto que nos encanta porque representa lo que es hackear la ciudad de una forma, creo que clave, ¿no? También hablamos del momento IKEA, ¿no? Es decir, cualquiera puede leer un manual de IKEA, pues esto tiene exactamente la misma intención. Hay un detalle que es que evidentemente tú puedes decir, ¿y qué dice la policía cuando ve el manual? O sea, ¿se lo cree, no se lo cree? Bueno, pues hay un número de Making Policy Public al que puede llamar la persona que tiene el manual. Y entonces inmediatamente hay un gabinete de asesores, abogados legales, que le comunican al policía en términos legales quién está respaldando eso. Con lo cual estáis viendo que no solamente es el diseño de lo que es el papel, es decir, se ha estudiado la ley, se ha estudiado la relación entre las diferentes personas y también se estudia el sistema completo. Es decir, ¿qué ocurre si la policía no cree en ese papel? Bueno, pues hay que tener previsto un dispositivo, que en este caso es alguien que atiende una llamada, para hacer de mediador entre el vendedor ambulante y la policía. Eso que está explicando Paco lo podéis ver aquí de cabeza, en los 4 dibujos de aquel lado. Y bueno, aquí vemos, conoce la ley, conoce tus derechos, son las bases para saber cómo utilizar ese espacio público en el que los vendedores están actuando, ¿no? ¿Quién de ustedes sabe lo que es un dron? Dron. ¿Dron? Usualmente, en los últimos años sobre todo, pues se inventaron hace muchos años, pero en los últimos años han estado en los medios de comunicación de masas también con connotativa porque se relaciona con espionaje, con la guerra, con los ataques en Afganistán, en Irán. Pero ¿qué pasa si ese código fuente y esa tecnología
la transformas y utilizas el concepto de un dron para fines de activismo ciudadano. Creo que hay que darle un clic. Ahí está. Este es un caso en Varsovia para unas manifestaciones que, por cierto, estuvo como 2 años, año y medio censurado en la web. Todas las páginas de YouTube donde estaba este vídeo estaban caídas por el gobierno de Varsovia, hasta que la gente y el poder de muchos lo empezó a hackear, se lo descargaban y lo colgaban en otra, y ahora es más fácil de encontrarlo nuevamente. Es un... Porque situémonos también políticamente, ¿no? En Varsovia, en los países del este, en las ciudades, por temas de comunicación a veces están mucho más censurados de lo que estamos en Centro Europa, bueno, hablando de España no sé qué decir, pero usualmente están más censurados. Entonces, la policía tira las manifestaciones, lo que habitualmente pasa, llegan, te sacan del espacio público y tal, pero no habían soportes mediáticos ni fotos como contarlo, porque todo se relaciona, lo que ha pasado aquí con el 15M, que algunas fotos dicen, no, eso es de otra manifestación anterior y no hay manera. Pues con un dron que no conducía a nadie, un cacharrito de ese tamaño, lo hicieron sobrevolar la manifestación. Y como la policía no se dio cuenta, porque era pequeño, imperceptible y hacía vista alto, tienen registrado todo lo que pasó, el recorrido de la manifestación, pero también las actuaciones. Ahí se ven las policías corriendo por un lado, cómo llegan y sacan a la gente del otro lado. Entonces, no decimos que sea mala al 100% la actuación, a veces se necesita poner paz cuando algo se va de olla o lo que sea, pero lo que nos da es una visión real de lo que pasó, que no está pasada ni filtrada ni por medios de comunicación, ni por partidos políticos, tampoco por activistas que quieren enseñar solo su parte. Es una visión en tiempo real y desde una perspectiva muy amplia que nos permite entender los fenómenos que pasan en la ciudad. Entonces, es un uso de este cacharrito y de esta tecnología que se nace 40 años después, transformado, y que no tiene nada que ver con la guerra de Afganistán, nada que ver con Irak, y nos está dando otra forma de ver nuestra ciudad, ¿no? Otras perspectivas, otras acciones, otras actividades, otra forma de reaccionar de la gente. Cuando hablamos de sistemas abiertos, uno de los últimos textos así que más me ha alucinado es de Richard Sennett, que habla de la ciudad abierta. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de hackear la ciudad más allá de lo tecnológico, la imagen, la policía, etcétera? Es decir, relacionado con el anterior de los vendedores, si la gente no maneja el código, no se puede sentir ciudadano. Si no es ciudadano y no es libre, la ciudad se convierte en otra cosa. La ciudad deja de ser el espacio donde todos nos relacionamos por igual y se transforma. Entonces, lo que permite, digamos, el dron es equiparar la relación de poder entre quien tiene los medios, porque es el Estado y cuenta con ellos, y los ciudadanos que se relacionan con el Estado. Simplemente eso. Sí. Otro Bueno, una puntualización antes de este proyecto, Paco lo conoce muy bien, porque estuvo involucrado en una tutoría, que ahora lo comentará, pero una puntualización justo ahora que empieza es que van a ver que nos gusta mostrar proyectos como el de la comuna, que tiene la combinación de los papeles, de lo analógico con los códigos QR, lo digital, o el dron, que es más digital, con proyectos que no tienen nada que ver con las nuevas tecnologías, pero que de alguna forma están transformando también ese código fuente de nuestros espacios, ¿no? Porque no tenemos que pensar que siempre porque nos falta alguna herramienta o porque no disponemos de acceso a cierta cosa, tenemos que dejar de hacer o quedarnos parados, ¿no? Hay otros ejemplos que son muy interesantes de cómo esto se ha subvertido y se ha convertido también en una actuación interesante en determinada ciudad o barrio. Memorias Emergentes del barrio de San Félix es un proyecto de transeúntes que tuve la suerte de facilitar, porque no era una tutoría al caso, sino que ellos nos contaban qué hacían y nosotros reflexionábamos con ellos. Y hablo de ellos porque éramos Enric Senabre, que ahora mismo está en Goteo, la plataforma de crowdfunding de Platonic, y yo, quienes hacíamos esta facilitación. Sergi y Sonia se han convertido como bueno, son amigos, de hecho. Este es uno de los proyectos que se hizo a través de Urban Social Design, en aprender la ciudad, Urban Edu, aprendiendo la ciudad, no me acuerdo cómo era exactamente el título, pero bueno. Ellos querían recuperar la memoria del barrio de San Félix y oponerse al proceso de gentrificación. O
sabéis qué es gentrificación y por remezclarlo con una noticia de hace poco, no es nombre de mujer. ¿Quién sabe lo que es gentrificación o quién no lo sabe? Y lo explico así en... ¿Alguien no lo sabe? Vale, ok. Gentrificación viene del inglés, es un anglicismo, viene de gentry, que es por así decirlo aburguesamiento en la ciudad. Entonces, conocéis espacios del centro de la ciudad que siendo históricos se hayan deteriorado y que de repente en un proceso de sustitución se cambia, digamos, que los comercios, entran artistas, todo ese proceso que conocéis más o menos de los centros de las ciudades. Cuando se habla de gentrificación hay una expulsión de la población local. Es decir, cuando de repente el sistema de vida ha cambiado tanto que las personas que antes vivían en ese barrio no tienen recursos para poder seguir viviendo en ese barrio y se ven expulsados o socialmente o físicamente, es decir, se tienen que marchar de ese barrio. ¿Vale? Entonces, con esto quiero decir que no hay que dejar los barrios que están deteriorados tal cual están, sino que es un problema que hay que gestionar. Entonces, pasa mucho cuando a la población local la expulsan, por ejemplo, a través de subida de precios. Se considera esto una acción pasiva, pero al final se convierte en una acción violenta, porque están de cierta forma violentando tus derechos de habitación, de vida, y porque no, si no puedes pagarlo te tienes que ir. Entonces casi emocionalmente es casi lo mismo que llegue la policía a hacer un desahogo, a sacarte, ¿no? Entonces eso va muy relacionado con los procesos de gentrificación. Entonces ellos al principio son sociólogo y educadora, si no me equivoco, antropólogo y educadora, ahora no acierto, Sergi, perdona. Nos dieron como un plan, o sea, el típico plan, ¿no? Es decir, que tiene así como grafiquitos, diagramas, etcétera. Y a Enrique y a mí nos alucinó el tema del fotomontaje aquí, de poner de repente la fachada antigua encima de la actual fachada, ¿no? Y de ese esquema, de ese momento ya digo, no era una tutoría, no es que le dijéramos vete por ahí, sino que comentamos que nos gustaba. De ese esquema pasan a recuperar fotografías antiguas a través de los vecinos, y entonces apuntar a los vecinos en un dispositivo hipertecnológico como es una pizarra, todas esas memorias. Este tema no solamente se queda ahí, sino que, claro, tú dices, ellos son 4, ¿cómo narices apuntaron todo? Entonces ellos mediaron con los comercios de cercanía de Girona, que es donde está el barrio San Félix, para que se convirtieran en custodios de las memorias. Entonces eran los comercios los que acogían las pizarras y escribían las memorias de los vecinos. Claro, esto cogió tal calado que de repente el ayuntamiento dijo, oye, vamos a darle un espacio representativo porque no se terminaba de entender. Había como que codificarlo en... Esto tiene que ser cultura, ¿no? O sea, porque están pasando cosas que no llegamos a manejar del todo. Y dentro de esas cosas está la anécdota que no es esta imagen, pero nos la cuentan Sergi y Sonia siempre, que es que de repente se sentaron señoras a hablar en la calle y llegó el mozo de escuadra y les preguntó ¿qué hacen con sillas en la calle? Y las señoras lo miraron y dijeron, hablar. Y claro, se marchó porque o sea, era como, ¿qué hace la gente hablando con sillas en la calle? Es una cosa que pasaba antes, cuando no había sistemas de acondicionado y demás y tal, pero era muy accidental. Pero que los vecinos se reunieran en sillas en la calle era como demasiado extraño para alguien, ¿no? O sea, estaban hackeando el espacio público. Sí, a mí me pasó esto, es una anécdota corta en Barcelona, no sé quiénes conocen la ciudad, y en Paseo de San Juan, que es un peatonal muy amplio, alguien me regaló un cochecito de esos de niños, pequeño, y como me lo regalaron en la calle, en el momento que iba caminando me agaché al suelo, mi primera reacción fue para ver si era de aquellos que tiras las ruedas para atrás y luego caminan, ¿no? En ese momento, como me agaché a jugar con el cochecito, se pararon 2 personas más a ver qué estaba haciendo un adulto agachado ahí, ¿no? Cuando ya éramos como 5 personas jugando con el cochecito, pasó un policía también y nos decía que qué estábamos haciendo, que los adultos no juegan en la calle. Pues nada, es una anécdota, evidentemente se fue porque nadie le hizo ni puñetero caso, pero para que entendamos a qué punto hemos llegado de no utilizar nuestras ciudades como siempre han sido, ¿no? Y nuestro comportamiento creo que Dome, porque más o menos conozco del tema del que habló ayer, hablaba también del homo ludens y de recuperar el juego en la calle, pues eso totalmente, ¿no? Y es parte de lo que creo que deberíamos recuperar. Me tocan los drones por defecto.
Bueno, ya no hago la introducción porque ya hemos hablado de lo que es un dron. Otra cosa que pasa mucho, necesitaríamos uno de estos aquí adentro, de hecho. Pasa mucho en ciertas zonas o ciertos momentos que no hay cobertura o acceso a la red de internet, al wifi. Y claro, hay momentos en que se necesita, nadie sabe cómo crearlo, la compañía no te lo da. ¿Qué hacen estos? Es un grupo de arquitectos y artistas y cogen unos pequeños drones. ¿Sí? Ya los van a ir viendo por ahí. Y crean un espacio de juego, esto es en Londres, en el que dotan a cada dron de una señal de internet para que toda la gente que está ahí, porque tiene relación con una actividad cultural como lo que está organizando Carpe Vía ahora aquí, entonces todas las personas que están disfrutando de esa actividad cultural, que también tiene exposiciones, tiene otras acciones en espacio público, puedan registrar, compartir y hacer lo que habitualmente todos hacemos con acceso a Wi-Fi. Cada uno de estos drones va sobrevolando el espacio, crea un entorno bastante juguetón, llamémosle así, porque tienen luces, uno los ve volando ahí y no sabe qué es, pero al mismo tiempo están dando un servicio, ¿no? Entonces, es un proyecto súper interesante en ese sentido. Valga… ¿ah? No, siga. No, iba a contar una anécdota de que ellos mismos, luego con este proyecto, el grupo este de Londres, Liam y su equipo, fueron invitados luego a una bienal en Estados Unidos para presentar este proyecto y llevaban los drones en su maleta y estuvieron 18 horas detenidos porque no los dejaban pasar en el aeropuerto, porque llevaban drones en la maleta. Y como, claro, a un policía del aeropuerto le dices, oye, es una cosa que da wifi, un proyecto artístico, y no, eso es un arma, ¿no? Terroristas, etcétera. Estuvieron, y está documentado todo, salió la noticia en los periódicos y todo, detenidos ahí en el aeropuerto por llevar estos cacharritos en sus maletas. A mí con el tema de la wifi abierta siempre me gusta hacer una pregunta provocativa. ¿Qué pasaría si todos quitáramos nuestras claves de la wifi? ¿Qué es lo que cambiaría en la ciudad? De entrada que… Venga. Parásitos. ¿Lo puedes explicar más? Que mucha gente dejaría de pagar para aprovecharse de los que sí pagan. Simbiosis, que la gente aprovecharía para juntarse y compartir. ¿Alguien más? Se economizan recursos porque podría compartir el ancho de banda con otros usuarios. ¿Alguna otra idea? Exacto. Yo creo que la inteligencia colectiva siempre termina reconduciendo estos parasitismos, porque bueno, hay una frase que nos gusta mucho y que la dice precisamente Manu de Inteligencias Colectivas, que el más inteligente de esta sala no es más inteligente que todos nosotros juntos. Es así, ¿no? Y la forma de utilizar los recursos, cuanto más y más abierto, mejor. Suponeros que si termina el vídeo me avisas. Sí, ya lo paso para que yo voy a seguir con la wifi. Sí, bueno. Somos así, no es que estemos haciendo la escenografía. Que el tema de la wifi, habéis dicho un montón de cosas tecnológicas, de recursos, etcétera, etcétera. Pero ¿no habéis pensado que podríais tener acceso en cualquier lugar y cómo cambiarían eso las cosas? Es decir, si tú te sientas en un parque y puedes compartir wifi con otras personas, ¿cómo cambia el parque? En los aeropuertos, por Dios. Entonces, con respecto a los recursos, para mí hay dos trucos en esto. Es decir, en la India, donde no hay recursos para tirar infra a largas distancias, se colocan torres de wifi que conectan unas con otras. ¿Qué ocurre? Que en la India se ha reservado un ancho de banda, que parece que el aire no es de nosotros, sino que el aire es de todos y no es de nadie,
pero hay frecuencias radioeléctricas que ahora mismo están atravesándonos y demás, que se pueden definir como públicas. Entonces, en la India hay torres que conectan. ¿Por qué? Porque, claro, hay selva, accidentes orográficos, etc. En la ciudad se puede hacer exactamente lo mismo. Hay un ejemplo que es el Gifinet, que lo hace en Cataluña, que se aprovecha del sobrante del ancho de banda de los backbones, que son los cables, los gordos de verdad, los que llevan Internet, y se dedica a dar servicio a lugares y territorios que no tienen acceso a Internet a alta velocidad. Y lo hacen todo de forma abierta. Es una opción, es decir, que sea cerrado, yo podría decir, ¿cuántas veces habéis visto levantar una calle para meter cable? Vale, que da trabajo levantar las calles para poner cable, pero ¿cuántos recursos estamos gastando en levantar calles para poner cables? De hecho, lo de compartir o dejar abiertas las claves ya ha pasado en momentos, por ejemplo, en Barcelona, cuando las manifestaciones del 15M, que se saturaban tanto las redes, porque la gente estaba subiendo fotos y todo, los vecinos abrían sus redes y de repente era maravilloso estar con tu móvil ahí y tener 80.000 redes abiertas y poder compartir lo que se estaba viviendo, porque son momentos en los que uno siente que tiene algo que decir, que quiere aportar, y a veces te ves como con el hándicap de que todos son monopolios económicos y que no puedes acceder a ello, ¿no? Entonces, este tipo de recursos y de optimización funcionan muy bien y se ha demostrado de esta forma. Venga, te toca. Vale. ¿Cuántos espacios de estos conocéis en las ciudades? Mucho. Pues unos jóvenes de Holanda plantean al ayuntamiento directamente, y aquí está el gran truco de este proyecto. Puede pensar, venga, vamos siempre a la contra, que parece que es lo que estamos contando. Pues no, a veces hay que ir con. Creo que el ayuntamiento o la municipalidad, por ser más específico en el nombre, la municipalidad estaría de acuerdo con cualquier persona que este espacio es un espacio totalmente negativo, que no tiene ningún tipo de valor. Entonces, estos estudiantes se presentan en un concurso. Era un concurso, sí. Y hacen esta propuesta de convertir los bajos de una autovía en un magnífico cine de verano. ¿Y cuál es el truco aquí? La foto es preciosa, ¿eh? Y él es maravilloso, es impactante y te quedas enamorado del proyecto. Pero el curro de convencer a una entidad pública y todas las connotaciones legales que tiene colocarse en una autovía elevada por debajo es lo que nosotros siempre tratamos de destacar de este proyecto. Parece que es súper chulo, pero hay un trabajazo detrás, legal. De optimización de recursos, porque tenía que ser barato para que el ayuntamiento accediera a hacerlo. Con lo cual, uno puede decir, la imagen guapa, pero mejor los contenidos. Tuyo, mío. ¿Cuántos de ustedes utilizan cabinas telefónicas actualmente? ¿O cuántos han entrado en una cabina en los últimos 2 años? Yo el otro día estuve en un pueblo que tenía una. De estas, de la de que José Luis López Vázquez sale de dentro, o sea, no sale. Bueno, las de Londres que las mantienen porque son un identificativo de la ciudad. Pues bueno, como son espacios que existen, infraestructuras que se llevan años formando parte de la ciudad, hay quien se le ocurre transformarlas y cambiarles el uso, como estos chicos de Francia. ¿Eso tiene audio? No tiene audio. Bueno, ¿cuántos son apasionados del rinoceros, el 3D, el fabbing, la impresora, todo esto? ¿Uno? ¿Solo uno? A mí siempre me gusta pensar que la impresora 3D tiene unas connotaciones a nivel conceptual muy gordas, pero no deja de ser una herramienta, ¿no? Es decir, es como... Imaginaros que antes no tenías un atornillador y desatornillador. ¿Cuántos tornillos al día podías poner, no? ¿Cómo se te ponía el brazo, no? Pues a todos estos proyectos que normalmente trabajan con 3D, fabbing, etc., nosotros tratamos de destacar aquellos que tienen un puntito más. Sí. Entonces, este es de estos, de los de cómo hay cabinas existentes en los que colocamos dispositivos que permiten interactuar a usuarios que antes no estaban incluidos
en ese sistema de actividad y generar otro tipo de usos en la ciudad. Sí, porque ese proyecto en particular es para cargar dispositivos. Y claro, si llevas un móvil, evidentemente no entras a una cabina, ¿no? Entonces, crear de nuevo y generar esas interrelaciones entre espacios que ya existen y que uno ha dejado de usar por los cambios tecnológicos y de vida que tenemos, es una forma bonita de retomar esos recorridos por la ciudad, que igual ya no salimos de casa y sabemos que hay una cabina a 2 manzanas y ya no vamos por ahí, o no a llamar o no a hacer eso. Y de repente, si lo necesitas, te pasas de nuevo por ahí, ves a alguna persona que vivía por ahí que antes frecuentabas y has dejado de ver. Puede crear muchísimas formas de vivir la ciudad de nuevo con una pequeña acción. Y lo que decía Paco del 3D, el Rinocero y todo eso, es porque ellos tienen en su página web todos los modelos para construir los dispositivos. Se lo puedes descargar de forma gratuita, mandar los planos a tu impresora 3D y poner uno de estos cacharritos en la cabina que está al lado de tu casa. Entonces, todos los usuarios de cualquier parte del mundo pueden estar interrelacionados de esta forma. Y esa parte del compartir de forma libre es súper interesante y súper potente. También Sí. No, no pasa. ¿No pasa? No. No quiere, espérate. Ahí, no. ¿Ahora? No, ahora. Vale. Con referido al anterior, ejemplo de no hay que cambiarlo todo. Es decir, ¿dónde vas a poner un cargador de teléfono? En una cabina telefónica. O sea, a la gente no hace falta que le expliques los pasos intermedios, ¿no? O sea, ve el teléfono, ve el cargador y dice, ok, esto sirve para esto. Es decir, parece una tontería, pero el factor comunicación en muchos de estos proyectos es muy relevante. Es decir, saber relatar y saber cómo interactuar con el usuario es tan importante que ahora mismo hay muchos diseñadores estratégicos como Dan Hill, City of Sound y demás, que se están planteando cómo estructurar a lo mejor instituciones como si fueran web. Y de repente hacen planificaciones porque la gente ya ha aprendido a navegar en una página web. Si yo sé navegar en una página web y sé cómo funciona una página web, puedo hacer otro tipo de operaciones de manera similar aunque esté en el espacio presencial. Sí, sí. Pues están cambiando nuestros modelos y nuestras formas de usar la ciudad y los espacios porque estamos acostumbrados a otras formas de actuar, ¿no? Entonces, si todo eso lo podemos actualizar y llevarlo a nuestro espacio, volvemos al tema de que estamos hackeando, ¿no? Cogemos el código fuente de cómo actúa la gente ahora, lo transformamos y lo reconducimos al espacio donde queremos intervenir. Sobre todo porque la primera intuición con las herramientas digitales es que sirven solamente para difundir o para publicar o para... No solamente sirven para eso, una cultura propia que nos influye. Es decir, el poder navegar en una web, por ejemplo, Carpe Diem ha hecho un currazo increíble de los últimos años que nos llevan invitando, que es de comunicar. O sea, se ve a la primera, sabes cómo funciona, está todo, está no sé qué. Es muy fácil hacerlo. No han inventado nada nuevo, simplemente lo han replicado. Pero imaginaros cómo podéis interactuar con personas, ciudadanos, etcétera, en un código en el que ellos comprendan directamente. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, es Facebook. ¿Por qué hay tanta instalación con el like de Facebook? Porque la gente sabe qué significa y lo puede hacer. No hay que explicarle nada, no hay que darle un manual. Este es un proyecto de Round Labor que hace eso de transformar y reconvertir los usos de formas que ya conocemos, ¿no? Esta, por ejemplo, vemos que acostumbra a usar este espacio público para jugar básquetbol y poco más, o correr los niños, y de repente, con un elemento puntual que la gente identifica con una actividad diferente, transforman el uso del espacio de una forma radical y convierten un espacio de juego en un espacio de reuniones en un momento, ¿no? Entonces, esa transformación tan radical, pero con un único elemento y que además es puntual, replicable, no necesita quedarse en ese espacio público por meses, puede llegar un día, lo desinflan y se lo llevan a otro sitio. Es también una forma de transformar, pero con criterios que todos conocemos, ¿no? Si uno ve una burbuja ahí, además es medio traslúcido y ves gente adentro, te dan ganas de inmediatamente, nadie te tiene que explicar que puedes entrar, porque lo ves. Entonces, esto que decía Paco, de utilizar esta comunicación sin tener que estarlo hablando o diciendo todo, ¿no? La forma en que entendemos los espacios, en que entendemos una transparencia, en que entendemos un grupo de gente y nos llama la atención para acercarnos, es súper potente también a efectos de comunicación para provocar ese uso del espacio que todos queremos. Por ejemplo, todo el mundo entiende como ley como algo que está escrito en un papel y que tenemos que cumplir.
Pero la pregunta que siempre lanzamos en los talleres es, ¿a ustedes os enseñaron con un papel y por escrito cómo os teníais que comportar en el espacio público, en una plaza con vuestros amigos? ¿O lo aprendisteis? Porque es distinto. O sea, la ley, por ejemplo, que comentaba Etel, que se hackea, es una pista de baloncesto, ¿para qué sirve? Para jugar a baloncesto. Y tú sabes que si hay alguien jugando a baloncesto, el resto de la gente no puede entrar en el terreno de juego porque impide jugar a baloncesto. O porque te dan un pelotazo y te duele mucho. Entonces, por eso, también hablamos que ciertos comportamientos que mencionamos como leyes son leyes que no están escritas, es decir, códigos de comportamiento. Cuando os ponen un proyecto con programa o tal, todo el mundo cuando le dicen, y aquí estará el programa de aseo, ya sabes lo que hacen, no te describe nadie que hay ahí debajo, pero eso pasa con todos los espacios públicos. Si hay un banco, ¿la gente qué hace? Sentarse. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Cómo están los bancos colocados? ¿Permite que se relacione la gente? ¿Permite que se interactúe en un espacio neutro como es el de la imagen, en el que todo el mundo entra por igual y se han roto los códigos de juego de la pista de baloncesto y todo lo que es una codificación del barrio alrededor de ese espacio urbano se rompe y todo el mundo puede volver a interactuar por igual porque se colocan unas reglas de juego nuevas? Y este te tocó. Hablando de sillas, este proyecto es muy interesante. Tiene menos que ver tal vez con espacio público, pero como arquitectos o estudiantes de arquitectura nos hace pensar, creo que sobre todo en los últimos años ha habido mucho ruido y muchos documentales y nos han hecho tomar conciencia de lo que es la obsolescencia programada y que tomemos de nuevo en cuenta en qué se transforman los materiales cuando los utilizamos, ¿no? Un poco el concepto entrópico de esos materiales, que eso tiene mucho que ver con el hackeo también, porque si entendemos el proceso de uso de los materiales, vamos a saber qué hacer después de que han cumplido una función o cómo reconvertirlos. No todo tiene que ser para que sea sostenible. Sí. No tiene que ser... Existe un verbo muy importante que es reutilizar, ¿no? Saber montar, desmontar. Y este es un proyecto experimental que han hecho recientemente unos chicos de Holanda también, creo. Sí, que es esta silla experimental que solo aguanta que las personas se sienten en ella 8 veces. ¿Alguien lo entiende? Tiene un sensor que se activa cada vez que siente el peso de las personas y va registrando esos datos. ¿Alguien entiende por qué solo uno se puede sentar 8 veces? ¿Y por qué lo aceptamos con otras cosas? Porque las impresoras cuando dejan de imprimir es porque han contado 1000 veces o han contado 3000 veces. Es un proyecto que la primera vez que uno lo ve en la red dice, no tiene sentido, pero es una llamada de atención realmente al mundo en el que estamos viviendo ahora, ¿no? Que se rige por esas reglas, básicamente. Y que nadie te enseña después cómo puedes reutilizar esas piezas, esos trozos de código para hacer cosas nuevas o para recomponerle y que siga funcionando. Las juntas de las piezas se empiezan a derretir solas cuando el sensor les avisa que han pasado 8 personas. Hay muchos proyectos, también es interesante como estudiantes y como arquitectos que tenemos que tener conciencia de que no todo lo que hacemos tiene una finalidad física o hay proyectos que son experimentales para entender ciertos procesos. Hay proyectos que nos pueden salir mal y que no pasa nada, porque si tenemos miedo a equivocarnos, nunca vamos a avanzar y hacer cosas, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos nos gusta mucho porque eso es un llamado de atención a todas estas cosas, ¿no? A no tener miedo de experimentar, a hacer, a probar, a relacionarlo con el sistema económico en el que vivimos, tiene una connotación más allá, pero al mismo tiempo la parte experimental y de juego y de hacer la tenemos que recuperar, porque si no mal vamos. Pues en una ciudad en la que teóricamente todos vamos con un dispositivo en la mano, mirando las noticias, mirando el Twitter, mirando qué ocurre, y
y de repente nos entra una especie de momento nostálgico de cómo eran antes los espacios de comunicación escritos en las ciudades. Entonces, The Leader lo que hace, que está comisariado por Storefront, y esta parte la explicas tú. Bueno, es un proyecto que surgió para una exposición en Nueva York y lo que intentaba era recuperar esta forma de leer en el espacio público, de utilizar los muros y las paredes como plataformas de comunicación de nuevo. Entonces lo comisarió Storefront for Art and Architecture, el New Museum, y luego el año pasado en la Bienal de Estambul se ha empezado a hacer otra edición y podemos ver cómo la gente en determinados momentos pasan de largo o no, de repente te llama la atención y te quedas leyendo qué es eso y provocan reacciones interesantes porque de repente en espacios donde la gente no se conoce, de repente hay dos viendo la misma noticia o porque leyeron la tipografía o algo y empiezas a relacionarte con personas con las que nunca te has cruzado en tu vida y volvemos a lo que hablábamos al principio, las piezas de hackeo que alguien decía, las relaciones entre las personas, creo que eras tú. Volvemos a recuperar eso que se ha perdido mucho en los últimos años, ¿no? Entonces es un proyecto súper interesante, sencillo de hacer y que de una forma muy fácil está reconfigurando el uso de determinados espacios públicos. Y ahora en este efecto de péndulo que vamos de lo tecnológico a lo analógico, de lo tecnológico, ahora nos vamos con los auténticos geeks. Bueno, Félix en la conferencia anterior, Félix Río, o me confundo de nombre, Félix, ¿no? Mencionaba el Sensible City Lab del MIT que lo dirige Carlos Ratti. ¿Alguien se ha preguntado qué pasa con la basura que llevan al reciclaje cada semana cuando lo bajan de casa? Pues ellos la siguen. Se quedó con mi contrato. Es muy interesante pensar. Bueno, hemos hablado varias veces ya en la charla de la comunicación, los medios de masa, cómo nos venden a veces una idea. Por ejemplo, en este caso es el reciclaje o cómo tiras la basura, pero no tenemos ni idea cómo funcionan los procesos. Y a veces no valoramos o no cuestionamos cuánta energía se gasta en transportar esta botella de un sitio a otro para que una máquina venga, la deshaga ya no sé qué más, cuando lo más fácil es guardarla y en fuente y seguir usando lo mismo a veces, ¿no? Entonces, con respecto al proyecto de la CIA también y a estos proyectos que se hacen para que tomemos conciencia de cómo estamos usando nuestras ciudades, nuestros países, también son súper importantes para que sepamos cómo queremos actuar en estas ciudades y en estos países, ¿no?, en los que vivimos, porque si no sabemos lo que pasa, poco vamos a poder hackear, ¿no? Para mí el reto es, venga, la profesión está en crisis. O sea, ¿cuántas cosas de las que hay aquí puestas, es decir, el tema de la wifi, el tema de la basura, el tema del reciclaje,
el tema de, como digo, el espacio público, ¿cuántas cosas como arquitectos que tenemos habilidades de diseño podemos volver a recomponer? Lo que pasa es que nos hemos olvidado y nos hemos quedado con una parte de todo ese proceso. Nos hemos quedado con la parte que está alrededor de la industria de la edificación, que es construir el artefacto edificio. Pero al principio, y siempre ponemos el ejemplo de la Bauhaus, ¿vale? Y lo relacionamos con la Sayark, al principio en la Bauhaus también se hacían los muebles, pero no era por hacer un mueble, era porque uno tiene una relación de cómo se montan esas cosas y qué relación tiene con los objetos, y luego esto constituye un sistema. Es la frase del Saarinen con lo de una silla, un edificio, un barrio, una ciudad. El cambio de escala. Entonces, lo que siempre promovemos en los talleres no son respuestas que os vamos a dar nosotros, no son preguntas que os vamos a dar nosotros. Ustedes tienen que poner encima del taller qué vais a hacer, porque hay tantas cosas por hacer. Hay tantos procesos también. Bueno, parece que me repito mucho, pero es que es súper importante que entendamos que en un taller de determinado número de horas tal vez no lleguemos a producir un objeto físico o tangible, o que no es necesario ni siquiera hacerlo, ¿no? Entender procesos, entender nuevas formas de actuar, entender esos códigos que venimos hablando desde hace hora y media, es lo más importante para nosotros del taller, porque luego cada uno de ustedes se quedará con miles de ideas en la cabeza y las aplicará de formas muy diferentes, ¿no? Porque podrán hackear el taller y lo que se habla ahí y reconducirlo de la forma que sea más adecuada, pero poder entender y hablar de todos estos procesos y comentar, va a ser la base de lo que vamos a hacer después en un rato con Dome también. Así que ahora, nada, si quieren dedicamos unos minutitos a conversar, o si alguien tiene alguna respuesta a todas las dudas que rondan nuestra cabeza, si nos la quieren dar, que estaría muy bien. Habían apagado las luces para que no viéramos cuántos se quedaron dormidos, ¿no? ¿Hay micro? Hay micro, ¿no? Hola, Pablo. ¿Hay alguien que suba, por favor? Que el técnico tiene cosas que hacer. ¿Alguien puede coger el micro? Que se lo da el técnico arriba a la derecha. El público, no hace falta que salga todo el mundo corriendo. Gracias. Gracias, Pablo. Sí, tiene. Sí. Yo quería, en primer lugar, si me permitís, felicitaros, por supuesto, también sumando la felicitación, gracias, al colectivo de Carpe Vía y un poco a la organización. Yo he disfrutado mucho ahora oyéndoos, por supuesto hay muchas ausencias, muchas repeticiones y muchas cosas que en un coloquio habitual pues serían interesantes para mí y tal vez para vosotros. No me resisto a citar algunas. Me ha parecido, no sé cuál era la intención del que lo ha dicho, pero me ha parecido que el concepto de parásito tenía de repente connotaciones negativas. Yo reivindico las connotaciones positivas del parasitismo, como reivindico las de la contaminación, entre comillas, o las del mestizaje. Y quizá valiera la pena hablar en términos positivos del parasitismo, que es un fenómeno de enorme interés. O me ha llamado la atención, por ejemplo, uno de los primeros proyectos, el de París, que es muy divertido observar cómo el primer reclamo es una guía clásica y estática. Sin esa no habría mensaje. Bueno, podríamos seguir hablando de muchas cuestiones así que no tienen por qué ser de interés de los demás. Pero yo sí que planteo una pregunta, que no es una pregunta trampa, ¿no? Porque seguro que os la habéis planteado más de una vez. O sea, ¿qué pasa cuando ya un salón de actos, que además aquí
hace tiempo que quisieron que se llamara aula magna para que tenga más connotaciones. Bueno, también carpe via son palabras latinas que es interesante comentar. ¿Qué pasa cuando un salón de actos de una universidad oficialmente os recibe para que habléis en estos términos? Es decir, ¿qué está pasando? ¿Y cómo valoráis esa situación? Es decir, ¿quiere decir que de alguna manera os estáis dejando asimilar y hay que dejar paso a alguien que establezca este discurso vuestro de una forma más externa a la universidad, como lo lleváis haciendo vosotros muchos años? ¿O quiere decir que ya os dais por satisfechos? Yo creo que siempre nos ha llamado la atención que a veces de temas que parecen poco relacionados con el ámbito académico nos llaman de alguna universidad, pero lo que nos gusta es la interacsimbiosis que mencionaba Jonathan hace un rato, de hacer ver, los alumnos reciben aquí dentro una formación muy importante, convencional, y simplemente nuestra motivación es sembrar, o como aquellas agujas de acupuntura, un pequeño pinchazo de que la profesión tiene muchas formas de desarrollarse, que depende del momento político, económico, social, cultural que se esté viviendo, puedes actuar como arquitecto de diferentes formas, y cómo estas dos cosas pueden coexistir. No es un grito a que todo el mundo deje las aulas, no, por eso estamos aquí, ¿no? Es cómo pueden coexistir y enriquecerse. Y también siempre hacer ver que antes de ser estudiantes de arquitectura, antes de ser arquitectos, todos nacemos como ciudadanos. Entonces, cómo estas dos facetas de nuestra vida pueden relacionarse y dar frutos mucho más productivos que si por la ambición, la pasión o el deseo de estar solo frente al AutoCAD o haciendo una maqueta, a veces nos olvidamos de otras cosas, ¿no? Entonces, por eso precisamente hablamos de temas que son alternativos, paralelos, pero que también nosotros vemos relacionados con la arquitectura, porque una ciudad no existiría sin edificios, pero un edificio sin ciudad no tiene dónde ponerse, ¿no? Entonces, claro, volver a la macroescala, percibir el espacio, percibir la ciudad como la relación entre sus habitantes y todo esto, creemos que puede enriquecer la forma de desarrollar la práctica. Eso es, igual nos podemos equivocar, evidentemente, pero esa es nuestra motivación y nuestra visión. Y en cuanto a lo de los parásitos, para mí, las connotaciones negativas, bienvenidas siempre, porque el conflicto puede ser un motor muy productivo de confrontación, también de diálogo para encontrar respuestas nuevas, ¿no? Entonces, igual el tiempo es corto, estábamos a media charla, pero también las connotaciones negativas, en nuestro caso, bienvenidas siempre, porque pueden dar pie a muchas conversaciones interesantes que a veces no se han tenido en cuenta, ¿no? No sé si. Yo, con respecto al llegar aquí a un hall dentro de una institución educativa y demás, no creo que monopolicemos nosotros este tipo de relatos. Yo creo que dentro de la universidad hay espacio para muchos tipos de relatos. Entonces, yo creo que en cualquier institución que sea colectiva, hay personas que seguramente verían este relato. ¿Qué ocurre? O lo contarían, perdón. ¿Qué ocurre? Que en los 30 años se ha construido sobre certeza. Entonces, para ser curioso hay que tener dudas. Entonces, nuestro papel desde fuera, porque nosotros, y hablo en plural, pero yo creo que lo puedo hablar, nosotros amamos la universidad, pero amamos la universidad que no solo genera certeza, sino que también genera dudas, porque sin duda no hay curiosidad, no hay debate, no hay diálogo, no hay... Y durante los últimos 30 años de proyectos educativos en instituciones públicas de contexto cultural del Estado español, para ser totalmente ya como hiperinclusivo, se ha construido sobre certeza. Entonces, cuando nosotros venimos a instituciones, yo creo, al menos personalmente yo, vengo con el rol de sembrar la duda, de saber si lo estamos haciendo bien. Porque hay muchas y son buenas, no son buenas ni malas, es decir, certezas que se dan aquí dentro. O sea, cuando uno va a una clase de estructura quiere que le den certezas, ¿no? Luego te explican que el coeficiente de seguridad es 1,5 porque hay temas que todavía no se han logrado resolver y cuando es la cimentación pues es de 3 a 6, ¿de acuerdo? Porque ahí... Pero te lo explican, ¿no? Entonces nosotros vamos con esta misión un poco desde fuera, desde dentro,
la periferia, ¿no? En esa membrana de contacto entre lo que es la universidad institución y lo que es la universidad expandida, por así decirlo, de cuestionar, pero cuestionar sin prejuzgar. Es nuestra pequeña forma de hackear también. Muy bien. ¿Se haga una pregunta más? Aprovechad el momento, por favor. Bueno, aprovecho este breve lapsus para recordaros a todos que hace 5 minutos, en 5 minutos va a empezar ahora mismo, la presentación de colectivos, entre ellos Diseño Gobernantes, Valencia Mici. Es que vamos con un poquito de retraso, no hay ningún problema. No quiero inhibir vuestra curiosidad, que me matarían aquí los conferenciantes, pero 5 minutitos de preguntas, o menos incluso, los lamento muchísimo por la escuela también, porque nos están esperando y son parte de la jornada y también de la Semana Cultural que hemos organizado entre todos. Así que aprovechad ahora 1 o 2 preguntas. Por supuesto. Un segundo, pasarlo en plan truco. ¿Alguien quiere preguntar algo? Porque si quiere preguntar tiene que levantar la mano ahora mismo. Y si no la levanta no va a poder preguntar. Así son las reglas. ¿Alguien? ¿Dos preguntas. ¿Cuál? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Son gratis? 3. ¿Nadie más? Venga. Venga, yo creo listo. que con 3 además estamos bien para cerrar y poder ir a la otra presentación. Gracias. ¿Puedo hablar en inglés? Yes. Sí. It's just wondering, because it's interesting that we're in an education place, but I was wondering if explaining behavior is maybe something special for us, but less for young students, because it's the way they behave. They all use Facebook. They all use in a collaborative way. They go to learn things at school and also on internet. But maybe for us and for teachers, it's something new. But I don't know. Maybe it's conceptual for us, but it's the way they live now and the way they learn now. So maybe there's some difference of, like, the things you show us, it's maybe more interesting for teachers and people in educational system than for students. That's all I wanted to say. Sí, tienes toda la razón. Y de hecho por eso lo mencionamos en el ámbito de la arquitectura, porque si ya tenemos esta forma de actuar en la vida cotidiana, ¿por qué no relacionarla con lo que estamos estudiando y con la práctica, ¿no? Y cómo podemos llevar esta forma de actuar, que ya estamos todos acostumbrados, que la entendemos, que vivimos de una forma más abierta, compartiendo en internet, dando likes, hablando por Twitter con gente que nunca hemos visto en la vida. ¿Qué podemos de bueno aprender de eso y llevarlo a las ciudades que usualmente de momento no están dirigidas por gente joven que usa Twitter? Los políticos o la gente que toman las decisiones importantes no ven esta forma cotidiana de vivir, ¿no? Entonces nuestro interés es eso, es revalorizar estas actitudes que tú mencionas y relacionarlas con el ámbito, porque los dos somos arquitectos de formación, apasionados de la arquitectura, de las ciudades, del urbanismo, y además estamos invitados en una escuela de arquitectura. Entonces, ¿cómo se pueden relacionar esta forma de vida para llevarla y que entonces la ciudad, si ya estamos acostumbrados a vivir así, la podamos entender mejor y disfrutar mejor, ¿no? Es correcto lo que has dicho, sí. Sería curiosa de ver cómo la ciudad se comporta en este momento, porque es muy rápido y los I don't know, things are changing so quickly, and also they are going to be on the market in 2 or 3 years. And I was wondering if teachers are at the same times like wondering how do we teach now with new tools and so, and we are in a place where we can have these kind of things, I guess. Gracias. Solo una cosa. Sin estudiantes no hay universidad. Without the students, there's no university. Yeah. But los estudiantes tienen que entender que también es su labor transformar la universidad. Sí. Entonces... es que ahora no hay solo teachers and students. No era por criticar a los profesores, era por decirle, si los estudiantes ven que su universidad no se corresponde con lo que están viviendo culturalmente, es normal, es su papel.
Porque los profesores tienen una edad y tienen otros valores y tienen otra cultura y tienen otro tal. Pero no es una cuestión de oposición, es una cuestión de mediación. Entonces, los estudiantes también se tienen que sentir universidad. Lo podemos explicar con lo de los prosumers. Los estudiantes no solamente reciben conocimiento, los estudiantes también tienen que entregar conocimiento a la universidad. A eso me refiero, que el papel de cambio de la universidad reside en los estudiantes. Bueno, pues yo creo que, no sé si es pregunta, si es comentario, no lo sé. Simplemente yo creo que estamos en un ámbito universitario, un ámbito académico, un lugar de pensamiento, y en ese sentido yo creo que la universidad, de hecho, yo creo que ya celebrando este tipo de actividades demuestra que es un lugar flexible donde cabe distintas maneras de pensar y de opinar. Lo que pasa es que nosotros, la universidad tiene que dar formación, tiene que formar a los alumnos. Y en ese sentido, yo creo que el traer a la escuela otras maneras de ver el ámbito académico, incluso el intentar que el estudiante despierte la curiosidad, eso hace falta para hacer universidad y para hacer escuela. Y entonces yo creo que este tipo de reuniones, entre otras cosas, sirven para que los alumnos también incorporen dentro del planteamiento docente y académico, incorporen también esa mirada, que se den cuenta que no es exclusivo, que no excluye, una formación no excluye la otra. Ambas caben en el mismo recipiente y yo creo que hay que tener ambas. Sin una, la otra no funcionaría. Sin un lugar donde te enseñen, donde te inculquen una serie de conocimientos, tú no podrías trabajar ni podrías ver la ciudad con otra mirada como la del arquitecto. Un arquitecto sensible, un arquitecto con una formación. Y yo reivindico también el que sin una formación en una universidad, una formación académica, se podía mirar la ciudad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. La única percepción que yo decía es, y me he puesto en plan cambio, coraje y tal, es vuestra responsabilidad, ¿eh? Es decir, no es todo agua de jauja y vamos a cambiar y tal. Quienes hayan organizado las jornadas tienen un conocimiento de la institución que a lo mejor otras personas no lo tienen. Saben lo que cuesta hacer las cosas, gestionar las cosas, y saben respetar el trabajo de la gente que está en la universidad trabajando. Es decir, diseñar un plan de estudios es un currazo, que ustedes llegan aquí, lo reciben, y es como, es que mi aula no cuadra. Entonces yo digo, oye, si tu aula no cuadra, intenta hacer el plan de estudio, a ver quién lo hace. Es verdad. Esa es mi llamada de si quieren cambiarlo, participen, actúen. Sí, nuestra llamada es una llamada de diálogo, no a la actitud pasiva. Y eso es creo que lo más importante. Bueno, micro para que se grabe. ¿Se apagó? Sí, vale, pues un poco de lo que acaban de decir, que la universidad, no sé yo en cuánto ayuda y en cuánto deja de ayudar, porque estamos en una semana cultural en la cual hay clases, están poniendo exámenes y nos estamos saltando prácticas por estar aquí. Eso es lo primero, que parece un poco ilógico que se empleen tantos recursos y tantas fuerzas en hacer algo que la gente quiere, y yo creo que hoy seríamos más aquí, estaría lleno como están muchas veces y no lo está por esa razón. Y en cuanto... Pero hay exámenes y la gente tiene que estudiar y hay entregas de proyectos. Pero tú debes, o sea, me parece un poco incoherente el tener que elegir entre una semana cultural y el sacar tus notas. Sí. Un segundo. Facilitadores, mediadores. No era por quitar la palabra. Me parece bien la crítica. No ha acabado. Sigue. Bueno, si va a preguntar de verdad, lo siento mucho, tengo que cortar. ¿Podemos hablar abiertamente? De verdad, no voy a tener yo ninguna de las posturas, faltaría más. ¿Va a hacer él su última pregunta? Sí, lo entiendo, va a hacer su última pregunta. Ellos van a estar aquí todo el día, mañana también estará Etel. Podemos hablar con ellos en cualquier momento, ya veis cómo son, súper abiertos. No hay ningún problema. Aquí hay muchas cosas que se quieren decir y se agradece el ejercicio de libre expresión que estamos manifestando aquí. Pero foros públicos y de debate es cualquier sitio, es la calle. Carpe diem, ¿no? Al fin y al cabo. Pero
por cuestión de educación hacia el resto de compañeros, no por cualquier otra cuestión, sino por educación hacia el resto de compañeros, vamos a hacer la última pregunta. Carles, es Carles, ¿no? Sí, haz tu última pregunta y cortamos. No es tanto una pregunta, sino es como puntualizar lo que he dicho antes, que veo que ha causado un poco de lo del parásito, sino que es otra crítica a lo que habéis dicho de ¿y por qué no quitamos todas nuestras contraseñas? Pues yo creo que no. Yo creo que cuando hay un medio de comunicación, hay un medio de que la gente debe apoderarse de él, nos hemos apoderado siempre con lo que es nuestro, con el gobierno, con lo que hemos conseguido con la democracia. Eso lo deberíamos imponer y que nos lo dieran. Y que nos lo dieran a nivel... No tengo por qué yo generar algo que es de un uso común. O sea, es como cuando hemos necesitado transportes, el Estado los ha proporcionado, mejor o peor. Tenemos sanidad, entre comillas, tenemos educación. Pues al mismo nivel, es algo que nos deberían dar porque se está demostrando que es algo... Vale. Será como puntualizar el que... Por relacionarlo también con el tema del parásito y demás. Ahora hay una tesis que está premiada con el Nobel, que es de... Qué fatal para los nombres hoy. Tesis económica. Es premio Nobel ella, lo busco ahora en internet y os digo el nombre. Habla del tema de los comunes. Los comunes. Nosotros conocemos dos sistemas. El sistema estatal, el sistema privado, y se habla de que hay un tercer sistema, que es el de los comunes. Se explica súper fácil. ¿El aire de quién es? ¿Quién gestiona el aire? ¿Pero quién actúa sobre el aire? Todos nosotros. Es decir, actúa el privado, actúa el público más, nosotros lo podemos contaminar, nosotros sí generamos... ¿Entendéis que es un concepto, digamos, que no es ni de unos ni de otros, es de todos, pero al mismo tiempo lo gestionamos entre todos? Entonces... al concepto de parásito hay uno que se llama free rider. Free rider es aquel que coge lo que quiere, lo consume y no se preocupa de la comunidad. Lo que estamos hablando, bueno, lo que están hablando, porque yo no soy economista y lo que están hablando personas al lado mío del Laboratorio Cultural de CIN y demás, es que hay un tercer tipo de gestión, que es la gestión de los comunes, en el que tenemos que entender que todos cuidamos el recurso y que todos generamos o favorecemos el recurso. Todos somos responsables, sí. No solo es el Estado o el privado, sino que hay un tercer modelo. Entonces ese tercer modelo tiene fundamentos que eran tipo tribales, es decir, pero hay cosas tan modernas como que en Barcelona hay una cervecera que se aprovecha del agua del Llobregat, de unos acuíferos del Llobregat, que si no lo hiciera, ¿sabes? Ganan dinero con ese agua, ¿no? Es como, y es de todos, y no la pagan. Pero es que si no lo hicieran, los acuíferos se contaminaban por salinidad. Entonces, puede parecer contradictorio que alguien se enriquezca, pero si ayuda a conservar el recurso en un buen estado, ¿por qué no va a poder enriquecerse? ¿Entendéis cuál es el giro, no? Entonces, a todos aquellos que de repente empiezan a cuestionar si funciona lo uno o lo otro y empiezan a hacer esta pareja de o lo privado o lo público, lo privado o lo público, si no logran resolverlo, echen una mirada al tema del procomún y de los comunes. Y muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver a los colectivos.